Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a ver en esta oportunidad la segunda parte de vida de oración. Y como siempre comenzamos con una oración para ponerle al Señor en sus manos todo lo que vamos a hacer. Amén. Entonces vamos a poner nuestro corazón abierto al Señor y vamos a ofrecer este tiempo para que Él nos guíe en esta clase. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia y te damos gracias porque nos has dado la vida, nos has dado salud y nos has dado la oportunidad de entrar en comunión contigo durante este tiempo para aprender cada día más de ti. Espíritu Santo, te entregamos la clase. Nosotros todos reconocemos que tú eres el único maestro y que tú eres el que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento espiritual, abre nuestros ojos para poder entender, comprender y fortalecer todo aquello que tú nos quieras traer, enseñar y mostrar el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos la gloria solamente a ti, Señor, porque solamente a ti te corresponde. Amén y amén. Bueno, entonces comenzamos nuestra clase. Habíamos terminado la semana pasada con lo que habíamos hablado, que era la actitud de la oración, y habíamos visto que para orar teníamos que tener humildad, teníamos que tener amor, recogimiento, teníamos que además adorar y alabar durante toda esa oración. Y ahora nosotros lo que vamos a ver son tres instancias de la oración. Y para eso nos vamos a basar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, los versículos de 7 al 11, que nos dice, Jesús nos está hablando y nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, vamos a ver esas tres instancias de oración basados en este versículo. Una de las cosas que tenemos que tener claro cuando vimos este versículo, pareciera que siempre es como automático que si uno llama, se le abre, que si uno pide, se le da, que si uno toca, o sea, que es automático. No es así automático, no es una cosa que uno hace una cosa e inmediatamente va a obtener lo que uno cree. Las cosas del Señor son distintas porque nuestro Dios es un Dios santo, nuestro Dios es un Dios Padre, es un Dios que nos está instruyendo, que nos está guiando, que nos está ayudando, que nos va a dar aquellas cosas que nos van a beneficiar, no cosas que nos van a dañar, y todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, lo que sí es que nos ha sucedido, y como podemos leer aquí, es que ¿cuántos de nosotros no hemos estado en oración y esa oración aparentemente no es respondida? Y Dios nos está, pareciera que tuviera un silencio aparente, como que Él no nos responde en estas peticiones, ¿no? Entonces, uno oye muchas veces que la gente empieza a utilizar algunas otras vías para ver si Dios le responde. Entonces, las personas pueden entrar como en una especie de trueque. O sea, decir, bueno, Señor, si tú me concedes esto, o sea, estamos pidiendo un trabajo, bueno, si tú me das el trabajo, yo voy a dejar de comer postre durante 2 meses. Si tú, Señor, me concedes esto, entonces yo voy a hacer esto y esto. O sea, es como una especie de trueque. O sea, si tú me das, yo te doy. ¿Ok? Ponemos al Señor en como que si al Señor se le pudiera tratar así, o si nosotros podemos limitar a la acción de Dios en función de lo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Ok? Entonces, ese contrato de compraventa, eso no funciona para Dios. O sea, nosotros no podemos chantajear a Dios o obligarlo, entre comillas, a hacer algo si nosotros vamos a hacer alguna cosa que nosotros creamos que para nosotros significa un sacrificio. Eso es completamente equivocado. Las relaciones con nuestro Dios, una relación de amor, una relación de confianza, una relación de fe y una relación completamente de entrega, ¿ok?
y son sin condición, ¿sí? Entonces, en el Salmo 51:17, además, quiero que ustedes entiendan que cuando el Señor, y antes se hacía en el Antiguo Testamento, acuérdense que antes que viniera Cristo, todos los años, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo, en el templo, y tenía que ofrecer sacrificios para cubrir los pecados del pueblo por un año. Esos sacrificios eran animales que llevaban, los sacrificaban y eran lo que llamaban holocausto, o sea, los quemaban completamente y parte de la sangre de esos animales eran derramados y por ese sacrificio se cubrían los pecados del pueblo. Ya nosotros no hacemos eso porque ya una vez y para siempre Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, derramó su sangre preciosa y no nos cubre nuestro pecado, sino que nos redime, nos perdona para siempre. Los judíos tenían que hacer eso una vez cada año, ¿no? Entonces, por eso la tradición de ese sacrificio. Pero nosotros podemos leer en el Salmo 51:17, como David dice así, porque no quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocaustos, o sea, no quieres esas ofrendas de animales totalmente quemadas, que era la usanza. Los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado y al corazón constricto y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. O sea, cuando el Señor, el sacrificio que nosotros le podemos dar al Señor es un corazón constricto y humillado, o sea, un corazón arrepentido de cualquier cosa que no esté bien y además humillado delante del Señor. Y ese humillado significa que nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Eso es lo que significa humillarse delante de Dios. O sea, reconocer que sin Él no podemos hacer nada y que lo necesitamos a Él para todo. Entonces, David nos está diciendo, el sacrificio, tú no quieres sacrificios míos, lo que tú quieres es que mi corazón esté constricto y totalmente entregado y dependiente de ti. Y ese sacrificio, ese sí, no lo desprecia Dios. Y en Hebreos 13:15 nos dice lo siguiente, Pablo nos dice, por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros labios. O sea, en esta parte nos están diciendo que otro sacrificio que sí es el que debemos hacer es alabar a Dios. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque nosotros, hermanos, cuando estamos en una situación muy difícil, le hemos pedido al Señor en oración por alguna necesidad y vemos que todavía esa necesidad se mantiene. En medio de esa situación, nosotros podemos decirle, Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres misericordioso, yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo por tu amor. Esos son sacrificios de alabanza. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está realmente compungido, nosotros estamos pasando por una situación difícil y sin embargo nosotros alabamos y abrimos nuestros labios en ese sacrificio de alabanza a Dios. Entonces, estos son los sacrificios que el Señor realmente quiere. Son corazones contrictos y humillados y alabanzas al Señor. Amén. Entonces, lo primero que podemos ver es en Lucas del 11 al 13, cuando dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? O si pide un huevo, le da un escorpión. Sí, pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? O sea, aquí Jesús está diciendo, o sea, ustedes a sus hijos, nosotros que somos limitados, que hacemos cosas que no están bien, nosotros tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es perfecto, nos va a dar el Espíritu Santo a que se lo pida? Porque lo más grande que nos puede dar Dios es su Espíritu, ese Espíritu que nos vuelve a la vida,
a la vida eterna, a la unidad de Él para siempre, que nos permite entrar entonces en el trono de gracia y buscar misericordia para el oportuno socorro. Que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios es porque hemos aceptado a Cristo. Y si hemos aceptado a Cristo, nosotros ahora somos igual que Cristo delante de Dios. Somos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo. Entonces, por eso nos dice esta palabra que el Señor a nosotros nos va a dar todas las cosas que pidamos y su Espíritu Santo, que es lo más grandioso que podemos tener. Amén. Para eso tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que pedir con fe. O sea, pedir y recibiréis no es pedir solamente, es pedir con fe, creyendo que lo vamos a recibir. Porque dice el Señor que si tuvierais fe, fíjense, ustedes pueden, la condición es, si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Pero ¿cuál es la condición? Si tuvierais fe. Entonces, el Señor dice, pidan y se les va a dar. Pero ¿cómo va a ser esa petición? Una petición si tenemos fe, ¿ok? Si no dudáramos en nuestro corazón y nos mantuviéramos creyendo que el Señor nos va a conceder las peticiones que hemos pedido, pero en fe. Y además para eso tenemos que permanecer en Cristo, porque el Señor nos lo dice en Juan. Si ustedes permanecen en mí, o sea, unidos al Señor Jesús, y sus palabras permanecen en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ven? Hay que pedir con fe y hay que pedir manteniéndonos de la mano del Señor Jesús y todas esas palabras de Jesús teniéndolas en nuestros corazones, porque acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y otra cosa es que cuando pedimos, no pidamos mal, porque el Señor dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque ustedes piden mal, porque piden para gastar para vuestros deleites, ¿sí? Entonces, y al final debemos pedir entonces según la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna forma conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pero es cualquier cosa que hemos pedido según la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos de esta manera, tenemos las peticiones de nuestro corazón. Amén. Como veníamos viendo, en Lucas 11:9 nos dice que nosotros podemos pedir y recibiremos. Pero tenemos que pedir en fe, tenemos que mantenernos de la mano del Señor Jesús, tenemos que mantener sus palabras están en nosotros y debemos pedir según la voluntad de Dios. Acuérdense de ver el video y también en silencio. Ok, entonces, otra de las cosas que estamos viendo es que en Lucas 11:9 es que dice que busquemos y hallaremos. No es solamente pedir, sino además buscar. ¿Y qué vamos a buscar? Principalmente el rostro del Señor. Nuestra prioridad es buscar el que bendice, no a la bendición. Tenemos que buscar la fuente de la bendición antes de la bendición misma. Y eso lo podemos ver en Isaías 55:6, donde dicen, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo 55 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, debemos de buscar a Dios mientras Él pueda ser encontrado, llamarle mientras Él esté cercano. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Dejando el camino que antes teníamos y llevarnos al Señor y entregar nuestro corazón a Dios. O sea, buscar al Señor con todo nuestro corazón
con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. En el Salmo 9:10 leemos, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Entonces es una promesa que tenemos, que si nosotros buscamos al Señor, el Señor nunca nos va a abandonar. Y entonces, si nosotros le buscamos al Señor, nosotros lo vamos a encontrar a Él, ¿sí? Entonces, en Jeremías 29:13 tenemos esa promesa. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Son unas promesas maravillosas. Entonces vemos que podemos, el Señor dice, pidan y se les va a dar, busquen y van a hallar. Y vemos en Mateo que también Jesús nos enseñó que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, el Señor dice que van a ser añadidas, pero que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Entonces, para obtener los tesoros que Dios nos quiere dar, requiere primero buscarle a Él. Esta promesa que el Señor nos dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, lo vemos en la Biblia y aquí hay varios ejemplos. Hay muchos ejemplos. Ahorita vamos a ver solamente 3 ejemplos. El ejemplo de Abraham, el ejemplo de David y el ejemplo de Daniel. ¿Okay? Cómo estos hijos de Dios, ellos buscaron la presencia del Señor y hallaron el favor de Dios. Entonces, por ejemplo, David. David escribe este salmo cuando David estaba huyendo y estaba en el desierto. Y David en el Salmo 63:1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. O sea, David era un hombre según el corazón de Dios y David buscaba a Dios en todo momento. Y llegó a ser el rey de Israel. El Señor lo ungió como rey de Israel y la promesa que Dios había dado de que de la descendencia de David, comenzó en la descendencia de Abraham y a través de la descendencia de David iba a venir un reinado eterno, o sea, iba a venir Jesucristo, se cumplió. Entonces, David, a pesar de que cometió errores y hizo fallas tan grandes como cometer homicidio, él fue ungido por el Señor porque él se arrepintió de todo lo que había hecho, pero como él buscaba a Dios de corazón, fue ungido como rey y además la promesa del reinado eterno también se cumplió a través de su descendencia. Otro caso que tenemos, otro ejemplo, es el del profeta Daniel. El profeta Daniel se mantuvo fiel a Dios a pesar de que le podía costar la vida. Y vemos en oraciones maravillosas de ejemplos que hace Daniel en el libro de Daniel, y vemos que, por ejemplo, aquí en el capítulo 9, en el verso 3, dice Daniel, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, Daniel estaba permanentemente en oración y obediencia a Dios. Y a pesar de las dificultades que tuvo, como ustedes se acuerdan, una de las cosas es que a él lo metieron con sus amigos en un horno de fuego y ni siquiera la ropa ni el cabello, nada se les quemó. Lo metieron con los leones. O sea, él pasó por muchísimas pruebas porque se mantuvo fiel a Dios. Y sin embargo, él no le pasó nada. El Señor lo protegió. Porque una de las cosas que hacía Daniel era buscar a Dios. Y siempre que nosotros le busquemos, lo vamos a hallar. Fíjense que Daniel siempre fue exaltado y él fue el segundo al mando de 2 imperios. Y eran imperios que no eran judíos. O sea, los imperios más grandes en el mundo en ese momento, uno de ellos era el de Nabucodonosor, y otro después, el que siguió a Nabucodonosor, y ahí Daniel era el consejero, siempre se le pedía a él consejo, y Daniel, a través de Daniel profetizó todas las revelaciones mesiánicas y además las profecías del fin de los tiempos fueron otorgados a Daniel.
Otro ejemplo de que el Señor el que busca halla, es el de Abraham. Dios bendijo a Abraham y le dio el hijo de la promesa. Abraham, él vivía con su padre, con su familia, y un día Dios le dijo en Génesis 12, dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la promesa era que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se fue, obedeció a Jehová y se fue con Lot, que era su sobrino. O sea, vean que imagínense que Dios le diga a uno de nosotros, ustedes dejen todo lo que tienen, el país donde lo que tienen, su casa, todo. Ustedes van y se van a donde yo les voy a decir, pero no les dice dónde, sino que ustedes empiezan a caminar y yo los voy guiando. Y Abraham, en medio de todo esto, no solamente actuó en fe, sino que él se mantuvo buscando al Señor. Y dice la palabra de Dios que Abraham era riquísimo en ganado, en oro y plata. Por eso, el que busca halla, y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitamos serán añadidas. Aquí el Señor a David era riquísimo también, o sea, no solamente en poder porque fue rey, sino además en riquezas materiales y en bendiciones espirituales. Vemos que Abraham igual, Abraham era riquísimo en oro, plata, ganado, y también en bendiciones. Y vean que Abraham, como dice aquí en el versículo 4, dice, y Abraham entonces regresa al lugar del altar que él había ahí hecho antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. O sea, lo invocó, lo buscó. O sea, Abraham siempre estaba buscando al Señor y siempre la palabra nos dice que lo hallemos. Y la promesa que dio el Señor a Abraham, maravillosa, se cumplió, porque como vemos aquí en Génesis 21, del 2 al 7, Sara concibió y dio a luz a un hijo de Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que el Señor le había dicho. Y Abraham le puso a ese hijo Isaac. Y dice que Abraham circuncidó a Isaac y Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se va a reír conmigo. O sea, y dice, ¿quién hubiera dicho que Abraham le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sara, que era mujer estéril, que ya era menopáusica, que tenía 90 años y sin embargo estaba amamantando. Porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí les puse en este cuadro que ustedes ven acá, ven la promesa como Dios, porque Abraham buscó a Dios y lo halló y le dio todas las bendiciones que Dios le había prometido. Fíjense que de Abraham comienza todo lo que es el pueblo judío. Abraham tiene Isaac, Isaac tiene Jacob, que Dios después le cambia el nombre a Israel, y de este Jacob, que es Israel, salen los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus es Judá, que Judá cuando, o sea, el hijo de Jacob, Judá, se casa con Tamar, tienen a Farés, y así viene toda esa descendencia, y toda esta descendencia viene hasta que Isaí tenemos a Besabé y a David, y como después David da luz, su hijo engendra a Betsabé, engendra a Salomón, y así siguen las generaciones, y vemos cómo después nace Natán, de Natán Jacob, de Jacob José, que es el padre de Jesús, que se casa con María y nace Jesucristo, y en Jesucristo somos hijos, somos insertos en Jesucristo como hijos, y entonces la bendición de Abraham, que es de bendecir a todas las familias de esta tierra, llega a nosotros a través de Jesucristo. Entonces vean que cuando el Señor dice busquen y hallen, si nosotros buscamos primeramente a Dios, pues nosotros seguro que lo vamos a hallar. Y estos son ejemplos bíblicos de cómo el Señor cumple lo que Él promete en su palabra. Amén.
Otra de las cosas que tenemos que aprender es hacer orar en grupo. En Mateo Jesús dijo, otra vez os digo, que si dos de vosotros, o sea, por lo menos dos, ya dos es un grupo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, o sea, fíjense, tienen que haber dos o más para que sea una oración de grupo. Lo otro siguiente es que se tienen que poner de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces vean que lo que podemos ver en Mateo es que el Señor nos dice que debemos estar unidos en oración, que debemos pedir y estar de acuerdo en esa petición. Y ya hemos visto que cuando nosotros pidamos, tenemos que pedir en fe, tenemos que pedir según la palabra de Dios, tenemos que pedir mantenernos cerca de Jesucristo, o sea, cercanos a Él significa en Cristo, y que sus palabras moren en nosotros. Entonces, cualquier cosa que pidiéramos, claro, según la voluntad de Dios, dice que además esta es otra promesa que el Padre nos las va a hacer a nosotros. Entonces, esta oración de grupo, vemos que es una oración que no importa dónde estemos, ni con quién estemos, ni cuál sea lo que nosotros vamos a hacer. Nuestra tarea es expresar a Dios el deseo unificado de todos los que están ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos esta clase, nuestra oración en grupo es que, bueno, que el Señor dirija nuestra clase, que abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo tome el control de lo que se va a decir acá y Él que sea nuestro maestro. Y esa es una oración de grupo. La que dirige la oración es la que está orando, en este caso soy yo, pero todos ustedes se están poniendo de acuerdo conmigo y están unidos en espíritu de que lo que yo estoy pidiendo se haga una realidad. Entonces, el que ora en voz alta es el portavoz y él habla en nombre del grupo. O sea, es el líder que reúne todos los corazones frente a Dios. En un grupo, la oración de una persona se convierte en la oración de cada persona y todos hacen la misma oración en sus corazones. Y eso lo vemos en Hechos. Por ejemplo, en Hechos 4:24 nos dice que en la iglesia primitiva alzaron unánimes la voz a Dios en oración. O sea, todos los que estaban reunidos en una sola voz, o sea, estaban juntos en espíritu, le estaban pidiendo, alzaron su voz a Dios. ¿Sí? En Mateo 18, otra vez el Señor dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, o sea, hay que ponerse de acuerdo, el Señor va a hacer, y piden en mi nombre, el Señor lo va a hacer. Entonces, para ponernos de acuerdo, tenemos que escuchar al que dirige la oración y unirnos en espíritu en esa oración. Yo quisiera enfatizar esto. Lo quiero enfatizar por lo siguiente. Muchas veces cuando estamos en la iglesia o nos reunimos en una casa para orar, o en fin, no importa el sitio, pero estamos un grupo que se va a orar. Una de las cosas que comúnmente observo es que una persona empieza la oración y todos los hermanos que están alrededor empiezan sus oraciones también. Entonces casi que no se escucha el que está orando y todo el mundo empieza a orar y a orar en voz alta. Yo he llegado, yo me acuerdo una vez que entré en una iglesia y en un cuarto de la iglesia, en un salón, estaban orando y yo entré, bueno, porque dije, bueno, si están orando me voy a unir. Y cuando yo entro, aquello era un escándalo. O sea, aquello era puro grito, todo el mundo gritaba, o sea, era un desastre. O sea, nadie se estaba oyendo, o sea, yo no sabía ni de lo que estaban orando, y eso era un desorden. Acuérdense que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. Y en una oración en grupo, nosotros tenemos que apoyar al que está liderando esa oración. Nosotros podemos apoyar diciendo, amén, así es, Señor, gloria a Dios. O sea, nosotros podemos hacer esos apoyos, pero nosotros no podemos empezar una oración, sí, gracias, Señor, pues nosotros, ¿qué es eso? O sea, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Me sucede mucho en la iglesia que cuando hacemos la oración grupal de la iglesia,
nos unimos, nos agarramos de la mano y alguien empieza a hacer esa oración, liderar esa oración. Y entonces lidera la oración, empieza a orar. Y entonces ya la persona que va a orar por toda la iglesia agarra el micrófono, empieza a orar. Y la persona que está en este grupito de oración sigue orando, sigue orando, sigue orando. Comienza la oración del que va a liderar a toda la iglesia y esta persona no se calla. Entonces, hay dos oraciones en curso, el del grupito pequeño y el de la iglesia. Entonces, eso se convierte en un desorden. Entonces, vamos a tratar de ser ordenados. Si nosotros estamos en un grupito de oración, cuando regresemos otra vez a la iglesia y estamos en un grupo de oración, la persona que lidera la oración debería tratar de cerrar esa oración, guardar silencio y ahora apoyar la oración que está liderando el hermano que está hablando y orando para toda la comunidad, ¿sí? Entonces, esto es algo que yo espero que aprendan, que lo tomen y no se les olvide y que ustedes con mucha humildad se los enseñan a sus hermanos, porque esto es algo que yo veo que no se hace, que no se practica y que cuando hay una oración en fe, arranca uno y empiezan a arrancar todos. Y eso es lo que es bulla y es desorden. Y si el Señor dice que si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra en algo, y si estamos unánimes en espíritu, el Señor va a oír esa oración y nos va a contestar. Amén. ¿Están claros en esto? Eso no significa que nosotros vamos a estar, eso no significa que nosotros vamos a estar callados, mudos, no. Nosotros podemos apoyar en esa oración y las personas que oran en lengua también pueden apoyar en lenguas al que está orando. Pero si yo estoy apoyando en lenguas, hablando en otras lenguas, yo lo voy a hacer de una manera baja, callada, un tono de voz bajo, para no interrumpir la oración del que está liderando. Yo estoy apoyando en lenguas o estoy apoyando con el idioma que todos hablamos, pero siempre en unidad de espíritu, teniendo mi oído atento a lo que va diciendo el que lidera la oración y yo apoyando esa oración en espíritu. Amén. Entonces, en Hechos podemos ver que cuando los apóstoles volvieron de Jerusalén, desde el monte que se llamaba Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, entraron y subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Juan, hermanos de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Porque cuando el Señor Jesús les dijo a ellos, esperen a que sea derramado el Espíritu Santo, ellos estuvieron reunidos en este aposento alto y estaban orando unánimes en toda oración y ruego. Y en Hechos 2 ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos y ya Pedro había hecho su primera prédica en público, que en ese momento se convirtieron como 3,000 personas y decía que perseveraban en la oración de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, comuniones que estemos de acuerdo, unidos en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esa comunión entre hermanos se mantuvo tanto en el recordatorio de lo que Jesús había hecho, que era el partimiento de pan, y también en oración. Amén. Entonces, con esto en mente, ahora nosotros sabemos cómo podemos hacer esas oraciones en grupo. Jesús, en la oración que él hizo en el capítulo 17 que nos presenta San Juan, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Entonces, vean, Jesús, el deseo del Señor Jesús es que seamos uno, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son 3 personas en uno. Jesús quiere que nosotros seamos uno y que seamos en uno y más en uno cuando estemos en oración.
Y para eso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Ese es lo que se llama la oración del acuerdo, porque estamos de acuerdo todos en lo que se está pidiendo y estamos en un mismo espíritu y sabemos que si dos o más están reunidos, Jesús está en medio de nosotros, también Jesús está en medio de nosotros, está con nosotros, aunque estemos solitos en nosotros, en nuestro lugar de oración. O sea, no significa que Él va a estar presente cuando hayan dos o más, pero Él además lo quiere, ¿cómo le digo? Él quiere decirlo de nuevo, o sea, quiere asegurarse que tengamos esa confianza, que si dos nos reunimos a pedir, Él va a estar ahí, Él va a ser el tercero, o el cuarto, o el quinto, dependiendo de cuántos estemos ahí, pero Él va a estar ahí oyendo esa oración, aportando para esa oración, confirmando esa oración. Esa oración en grupo no solamente permite que nos hagamos más unidos, sino además permite que nos animemos y que nos estimulemos mutuamente en amor y en buenas obras. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido, estamos en la iglesia o estamos reunidos con otros hermanos y comienza una oración de grupo y nosotros hemos llegado súper desanimados ese día, arrastrados los pies, pero cuando arranca esa oración, en la fe del que lidera la oración o de los hermanos que están junto con nosotros, nos aviva, ¿verdad? Volvemos otra vez a ese fuego del Espíritu, porque esa unidad entre nosotros, mis hermanos, es poderosa. Nos anima, nos da fuerza, nos estimula a trabajar en amor, a hacer buenas obras, ¿sí? Amén. Entonces, esa oración en grupo es maravillosa. Por eso nosotros debemos tener esa práctica de orar, por lo menos, si no son muchos, por lo menos dos o más, o por lo menos dos, mínimo dos, ¿sí? Ejemplo, para finalizar, para finalizar estas oraciones, o sea, ejemplos de oraciones, que ya hemos visto cómo los tipos de oración que hay, cuál es la actitud de la oración, las instancias de la oración. Hay oraciones maravillosas en la Biblia, y de estas oraciones nosotros tenemos esta que ustedes ven acá. Aquí les traje una oración que es la oración de Jabes, que es una oración súper corta. Él pide prosperidad y protección. O sea, le pide al Señor, si tú me bendices, o sea, si tú ensanchas mi tienda, o sea, ensanchas mi territorio, ensanchas lo que yo estoy haciendo, tú me bendices y me guardas del mal y me pides protección, y el Señor lo hizo. La oración de Jabes es una oración poderosa, aunque es una oración cortita, es una oración poderosa. Él le pide prosperidad al Señor y además que lo cuide de todo mal. Dice simplemente, Señor, extiende mi territorio o mi tienda, bendíceme y protégeme del mal. Ahora vamos a ver otras oraciones que tenemos en la Biblia, y además de la oración de Jabes, tenemos dos oraciones que hace Salomón. La primera es la oración que él pide sabiduría. Cuando comienza su reinado, él era muy joven, entonces le dice al Señor, mira, me has dado todo esto, pero yo soy joven, por favor, dame sabiduría. Y el Señor se agradó tanto de esta oración que le dijo, tú vas a ser el rey más sabio que se ha visto en la tierra, y además te voy a bendecir con tantas riquezas que no habrá habido un rey como tú con tantas riquezas. Y hay otra oración de Salomón que es en Primera de Reyes 8, del 56 al 66, que es la dedicación al templo. Está en Daniel 9, tenemos la oración de intercesión de Daniel por su pueblo, por el pueblo de Israel. Está la oración maravillosa de Jesús en Juan 17, que es una oración sacerdotal. En Filipenses capítulo 1, del 13 al 11, la oración de Pablo por los creyentes, y la oración, bueno, que todos conocemos, que es la oración del Padre Nuestro, que Jesús nos enseña y está en Mateo 6, del 9 al 13. Yo los invito a que busquen estas oraciones, lean estas oraciones, porque estas oraciones nos enseñan de qué manera estos personajes de la Biblia abrían sus corazones, podían interceder, y aquí hay todo tipo de petición. Petición por sabiduría, petición por riquezas, petición por protección,
peticiones por intercesión de pueblos enteros, en fin, muchísimas peticiones. Entonces, estas oraciones son importantes que sean revisadas, que sean analizadas también por ustedes y que aprendamos de estos ejemplos maravillosos que tenemos en la Biblia. Vamos a analizar la oración del Padre Nuestro como una oración modelo, y todos sabemos lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Algo que les quiero decir, la clase se va a terminar en pocos minutos y yo les voy a mandar otra invitación para que podamos entrar. El Padre Nuestro es una oración muy completa. La primera parte, cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo quién es Dios. Estamos reconociendo que estamos hablando de nuestro Padre y que nosotros como hijos de Él podemos hablar directamente con Dios sin intermediarios y tenemos esa seguridad de que Él nos escucha y que podemos acercarnos a Él con toda confianza en cualquier momento. Y eso lo vemos en Hebreos 4:16 cuando dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Y en otras versiones dice, para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, la primera parte del Padre Nuestro reconocemos que Él es Dios, que Él es nuestro Padre, reconocemos que Él es santo, y entonces nuestra actitud ante Él debe ser una actitud de humildad y de alabanza, reconociendo su grandeza, reconociendo su santidad. Porque la Biblia nos enseña que el Señor es santo, santo, santo. Eso lo vemos en Isaías 6, del 2 al 3, donde Isaías dice, por encima de Él, o sea, la visión que Él tenía, habían serafines, y cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 alas de ellas se cubrían su rostro, con otras 2 se cubrían sus pies, y con otras 2 volaban. Y ellos decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Entonces, al principio del Padre Nuestro reconocemos quién es Él. Después, la otra parte, expresamos la confianza, con confianza, que tenemos confianza en su voluntad, porque nosotros le decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, expresamos esa confianza en la voluntad de Dios. Donde Dios reina, todo es mejor que donde Dios no está. O sea, donde nosotros le permitimos que el Señor sea el rey de ese sitio, el rey de esa casa, el rey de nuestros corazones, eso va a ser muchísimo mejor. O sea, va a ser extraordinariamente mejor que en un sitio donde Dios no reina. Porque ese reino de justicia, ese reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de gozo en el Espíritu Santo. Y eso lo leemos en Romanos 14, del 17. Fíjense que dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, no, es un reino material. El reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Y nosotros queremos que ese reino de Dios llegue a nosotros. Dios sabe lo que nos conviene en cada momento y en medio de cualquier circunstancia. Por eso nosotros estamos confiados en someternos a su voluntad. Y en Romanos 12:2 vemos cómo es la voluntad de Dios. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, es maravilloso que nosotros podamos someternos a esa voluntad, porque sabemos que lo que el Señor tiene para nosotros es bueno, sabemos que lo que el Señor tiene para nosotros es agradable y que lo que Él va a hacer con nosotros es perfecto, es lo mejor que nos puede suceder. Amén.
Además, nosotros en el Padre Nuestro le pedimos el sustento diario, le pedimos, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, no solamente venimos a reconocer que Él es Dios, que es nuestro Padre, que nosotros confiamos en su voluntad, sino además que nosotros reconocemos que dependemos de Él en el área material, que nosotros necesitamos que el Señor nos dé ese pan nuestro de cada día y recordarle a Dios, que es nuestro Padre, que toda esa provisión y que todo el proveedor de nosotros en nuestra vida es Dios. Amén. Y Jesús nos lo dice. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos, o sea, los que no tienen a Dios en su corazón, andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana. No se angustien por el mañana, sino que porque el mañana tendrá su propio afán, ¿sí? Porque cada día tiene sus problemas. O sea, no se angustien por lo que va a venir mañana, porque mañana va a tener otro problema diferente al de hoy. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque Jesús nos dice, el Padre Celestial sabe de todas las cosas que ustedes necesitan. En el Salmo 34:10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. O sea, todos los bienes, todas las necesidades de nosotros, el Señor dice que Él nos las va a suplir. Amén. Entonces, otra de las partes del Padre Nuestro es que pedimos perdón y nos examinamos además a nosotros, no solamente porque nosotros le pedimos, Señor, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdona lo que nosotros hemos hecho, pero nosotros también vamos a perdonar el mal que nos han hecho a nosotros. O sea, pedimos perdón y además nos estamos examinando. Entonces, en esta parte de la oración, llega el momento de reconocer nuestros errores y pedirle perdón a Dios. Solo Él nos perdona completamente y nos restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. O sea, Dios puede hacer eso con nosotros, nos puede limpiar de toda maldad. Y nosotros sabemos eso porque Juan nos lo dice en la primera carta de Juan, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el Señor nos invita a que nosotros nos revisemos, le pidamos perdón a Él por lo que nosotros hemos hecho, y en ese momento nosotros tenemos que tener la disposición para también perdonar a los que nos han hecho daño. ¿Ok? Entonces, eso lo dice Mateo, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, vean que cuando nosotros le pedimos a Dios cosas, y en este caso pedimos que Él nos perdone, que Él nos restaure, hay condición. Y en esta parte la condición es perdonar al que nos ofende. De hecho, hay una parte, también otro versículo que dice que si tú vas en oración a Dios y tienes algo contra tu hermano, no sigas en esa oración, párate, ve a donde está tu hermano, arregla las cuentas con tu hermano y regresa a donde estabas antes orando. O sea, la condición es que nosotros debemos de también perdonar a lo que nos ofenden, ¿sí? Y al final del Padre Nuestro, del Padre Nuestro, además de nosotros haberle pedido a que el Señor que nos restaure, haberle pedido al Señor que Él nos provea de lo que nosotros necesitamos, o sea, de nuestro alimento,
y le pedimos el pan, pero también el Señor sabe todas las demás cosas que necesitamos, nosotros le pedimos al Señor su protección y la victoria en medio de circunstancias. Porque también aquí estamos reconociendo que nuestro Dios reina, nuestro Dios es el poderoso y nuestro Dios está con nosotros todo el tiempo, impidiendo que nosotros caigamos en esa tentación. Por eso le pedimos también, Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la última parte del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos débiles. Nosotros también sabemos que somos débiles, que nosotros caemos en tentación, que nosotros cometemos muchos errores. Y entonces el Señor, para ayudarnos, Él dice, Él no nos deja solo, Él nos acompaña y nos acompaña en esa lucha y en esas, para librarnos de esa tentación y del mal. Y nosotros lo habíamos visto en Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, habíamos visto que nos dice Pablo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, las tentaciones que nosotros tenemos son tentaciones humanas, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, cuando nosotros le hacemos esta petición a Dios, que el Señor nos los enseña en el Padre Nuestro, que le pidamos, cuando nosotros estemos, nosotros veamos que estamos en una tentación, que estamos en dificultad, que estamos en problema, que nosotros podemos caer, nosotros tenemos esa confianza porque el Señor dijo, pídanme también eso, pídanme protección, pídanme que no los deje caer en tentación. Y entonces el Señor dice que Él va a darnos, si nosotros hacemos eso y tenemos nuestra intención en el corazón es no caer en esa tentación, en esa situación que para nosotros siempre es muy difícil y siempre tropezamos en esa piedra, Él dice, no se preocupen, yo les voy a dar a ustedes también la salida para que ustedes salgan victoriosos de esa tentación, ¿ok? Entonces, Él está con nosotros, Él es más poderoso que el maligno. En primera de Juan 4:4 vemos, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos, que Dios está con nosotros y como Él está con nosotros, Él es más poderoso que el diablo y que todos las huestes de maldad que puedan estar en el mundo. Entonces, no importa la tentación que venga a nosotros, no importa la acechanza del diablo, no importa lo que quiera hacer contra nosotros, Él dice, ya está vencido, ya ustedes lo vencieron. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y mayor es Dios que Satanás. Amén. Entonces, al final del Padre Nuestro tenemos también esa protección. Fíjense que en Deuteronomio 10:22 dice, no les teman, o sea, a todos los enemigos que podamos tener, no les teman, porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes. Entonces, en el Padre Nuestro, que es esa oración tan completa, vemos que nosotros, además de pedirle al Señor muchas cosas, también le debemos de pedir por protección. Eso es parte que nosotros también tenemos que tener la confianza de pedirle al Señor. Amén. Bueno, aquí termina esta clase de vida de oración y con estas enseñanzas que Dios nos da y que Jesús nos da con el Padre Nuestro. Y algo que tenemos que ver con el Padre Nuestro es que el Señor no nos da para que nosotros la repitamos, o sea, repitamos de memoria. Lo podemos hacer. Esa oración es tan maravillosa que nosotros podemos hablar desde nuestro corazón y decirle, Padre nuestro, tú que estás allá en el cielo, Señor, gracias, gracias. Santificado sea tu nombre. Señor, queremos que tu reino venga a nosotros y que se haga tu voluntad. Y danos ese pan de cada día. Nosotros podemos hacer una oración así de nuestro corazón y nosotros en algún momento podemos repetir esa oración. Eso no está mal, pero el Señor nos enseña que no hagamos repeticiones, sino que nuestras oraciones sean oraciones espontáneas que salgan de nuestro corazón. Y este Padre Nuestro es un modelo de cómo nosotros podemos
orar a Dios y acercarnos con esa libertad y esa seguridad a pedirle a Dios por todas esas cosas que nosotros tenemos necesidad, y además que nosotros tengamos esa confianza en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y además tengamos la oportunidad de alabar a nuestro Dios, santificar su nombre, declarar es Dios en el cielo y en la tierra, declarar que Él es Rey, declarar que Él es nuestro Padre. O sea, es una oración de alabanza, una oración de poder, una oración de pedida de protección, de provisión, de resguardo. Amén. Entonces, con esto terminamos la clase de oración, y como siempre vamos a hacer una oración para cerrar lo que hemos visto. Entonces, en unidad de espíritu, ahora nosotros vamos a orar para cerrar nuestra clase del día de hoy, agradeciéndole, Padre, te agradecemos de corazón, Señor. Realmente estamos felices y agradecidos porque tú has estado con nosotros durante esta clase, porque tú te has revelado tu palabra, nos las has revelado a cada uno de nosotros, porque tú nos has enseñado algunas cosas nuevas el día de hoy, y queremos seguir aprendiendo, Señor. Queremos seguir aprendiendo lo que tú nos quieres enseñar. Queremos que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Nosotros, Señor, ponemos delante de tu presencia, nos ponemos todos delante de tu presencia en unidad, a cada uno de nosotros, para que tú nos cubras con tu sangre, para que tú nos libres de todo mal, a nosotros y a nuestra familia, Señor, para que todas las cosas que tú nos enseñas se mantengan en nuestra mente, en nuestra boca, y que nosotros podamos oír y obedecer lo que tú nos dices, para poder seguir de la mano tuya cada día de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.